Hoy veía una fotografía del diario El Observador donde se veía que la primera vacuna de un uruguayo, un enfermero uruguayo que se estaba vacunando en Santana do Livramento. El primer uruguayo que en la frontera se termina vacunando, forma parte de ese simbolismo con un tema que obviamente está causando mucha preocupación. Ya tenemos nuestro invitado en línea, vemos el tape. A pocos metros de la frontera con Uruguay, la enfermera Mayandra da Silva recibió la dosis de la vacuna china Coronavac. Ella y dos compañeros que están en primera línea del combate al coronavirus dieron inicio a la inmunización en Livramento, para la que ya cuentan con 804 dosis. Dijo estar emocionada y pronta para volver al trabajo. En un lugar más distante del centro de la ciudad, se eligió esta ONG para iniciar la vacunación en hogares de ancianos, porque la institución logró llegar hasta ahora sin ningún caso positivo. Su presidente dijo que se abre una esperanza tras 10 meses de confinamiento. Se evitou contato com pessoas que não eram diretamente envolvidos e graças a Deus nós chegamos no dia de hoje sem nenhum caso de Covid nas nossas duas casas. Isso é a primeira vitória. E a segunda vitória é a vitória da esperança da chegada da vacina. Los primeros vacunados en el hogar fueron Víctor Mota, de 102 años, la persona más longeva del estado de Río Grande do Sul, y Yandira Bittencourt, de 100 años. Muy bien, vamos a la frontera, vamos allí al departamento de Rivera. Está Henry Sosa, que es presidente del Sindicato Médico Local, justamente, integrante también de la Federación Médica del Interior. Henry, Jaime Clara te saluda, ¿cómo estás? Jaime, buenas tardes, es un gusto recibirte aquí en Rivera, un programa que normalmente asistimos en continuidad con el informativo que siempre llama nuestra atención porque son temas importantes con un grupo de personas que hacen del debate respetuoso, una herramienta muy buena, por lo cual agradezco mucho tu invitación. Muchas gracias a ustedes, un calor machazo debe ser ahí, ¿no? No hace tanto calor, ¿no? Está algo nublado, la temperatura exterior está alrededor de 33 grados. Ha sido, este enero ha sido especialmente agradable, digamos. Bien. No son las temperaturas habituales de aquellas que llamamos de cocinar huevo en el asfalto. De rondar los 40 grados. La verdad que ha sido un enero benévolo y creo que así ha sido también en la playa, un enero con temperaturas medias bajas y viento, y aquí no hace tanto calor como habitualmente. Bien. Bueno, vamos al tema que nos convoca, Henry. La situación de Rivera es una situación preocupante desde el punto de vista de la pandemia. Justamente lo que hasta ahora había sido una debilidad, que era la facilidad del pasaje de un lado al otro, por los casos que hay del otro lado de la frontera en Brasil. Quizás ahora con el tema de la vacuna eso puede ser una fortaleza. Bien, de alguna manera yo creo que es bien importante inscribirnos en el marco en el cual vivimos. Nosotros vivimos en una ciudad que está dividida por un marco virtual, una línea divisoria, pero que desde el punto de vista epidemiológico constituye un único núcleo ciudadano con 170.000 personas. Creo que esa es la manera de analizarlo epidemiológicamente. No hay otra manera de analizar una ciudad que es única. De hecho, la transnacionalidad es la rutina, trabajar en un lado y vivir en el otro, es la rutina, tener nacionalidad, tener residencia y nacionalidad uruguaya y brasilera es la rutina. O sea que es una ciudad muy especial y es una ciudad que tiene una característica fundamental, que es que al ser Livramento parte del sector sur del Río Grande del Sur, también lleva Livramento entonces la característica de la enorme cantidad de coronavirus que ha tenido Brasil, uno de los países más importantes en la pandemia a nivel mundial, y Río Grande del Sur y los municipios del sur del Río Grande del Sur no son diferentes en ese sentido. Ese es el gran tema que hemos tenido y ese es el diferencial de Rivera con el resto de los departamentos del país, que por un lado las fronteras con el río Uruguay están cerradas, las fronteras aéreas en este momento también están cerradas, es decir, que los lugares donde el Uruguay y otros países se tocan de alguna manera es en este punto tan especial, y por eso
siempre es la preocupación Rivera y por eso estamos con un índice de Harvard por encima de los demás, porque lógicamente que la situación de Brasil nos lleva a los vecinos de Rivera a tener un índice de infección más alto que el resto del Uruguay. Y el hecho de que Brasil ya haya comenzado con la vacunación, ¿qué significa? Porque es verdad... Eso es muy auspicioso. Eso es muy auspicioso. Eso es muy auspicioso. Nosotros, como buenos fronterizos, seguimos habitualmente la información de Brasil a través de una red de noticias permanentes y estamos siempre atentos a lo que significaba la evolución de las vacunas en Brasil y sabíamos que por el proceso que llevó, la CoronaVac la Sinovac iba a ser primero que la administración de la vacuna de AstraZeneca, que está en estos momentos llegando a Brasil, especialmente a Río. Y la distribución fue impresionantemente rápida desde el día que se libera del Instituto de San Pablo, que se libera estas 6 millones de dosis. La llegada a los municipios fue inmediata, diría 48 horas en todo el Brasil. Es decir, que hubo llegadas por helicóptero y por avión. A Rivera llegaron aproximadamente unas 1.000 dosis, no completaron las 1.000 dosis porque iban muy dedicadas. Hay que ver que el sistema de salud en el Brasil es municipalizado, entonces el municipio en sí, la intendencia, es quien tiene el comando de los elementos de la salud. Entonces se hizo a través de la red municipal de salud con los registros de las personas a las cuales tenía destino. En este caso, el personal de salud afectado directamente a la atención de pacientes de COVID, ya sea en los sectores de emergencia, urgencia y en la terapia intensiva, personal médico y paramédico, por supuesto, y 2 residenciales de ancianos que tienen personas muy mayores, pero que son lugares muy especiales en Livramento, que quisieron ampararse por el tema de que no llegara el COVID allí y de alguna manera le quitara la vida a esas personas que están siendo cuidadas con tanto cariño. Y en ese sentido, como tú decías, le tocó a un riverense que trabaja como enfermero en Santa Ana ser de los primeros en vacunarse y ayer también le tocó a muchos colegas que trabajan en instituciones santanenses. Bien. Ayer justo hablábamos con la presidenta de FEMI a raíz de la encuesta o del sondeo de opinión entre varios médicos que se hizo y que uno de los puntos que nos llamó la atención y discutíamos con ella era la cantidad en torno del 15 a 20%, creo que era 15%, de médicos, 15%. Ahí va, de médicos que no pensaban vacunarse y llamó la atención. Ahora que se están vacunando mucho personal de la salud justamente por esto que estás contando, ¿cómo ves esa realidad, esa opinión? ¿Te llamó la atención? Los uruguayos somos naturalmente desconfiados. Los cambios en el Uruguay son muy difíciles de procesar. De tal manera que, por más que seamos profesionales, el mecanismo de urgencia de autorización de vacunas nunca visto en la historia de la humanidad lleva a que estos procesos, por algunos colegas, se han puesto en discusión. Pero entendemos que es un proceso que como todas las cosas, este 15% que piensan no vacunarse, una vez que vean que los otros colegas se vacunan y que las cosas van bien, seguramente se van a vacunar. Es aquel decir, bueno, vacunate vos primero y veremos después. No, de ese 15% no hay un absolutismo que tenga que ver con alguna creencia en alguna especie de cuestión conspirativa, De acuerdo. Sino que en realidad se teme aún a los efectos secundarios, vacuna, de los cuales muchos son normales. Yo creo haber pasado en cada vacuna que me di por algún efecto secundario desde la infancia, y todas las personas en el Uruguay, desde mínimos a más o menos importantes, y estas vacunas que están viniendo ahora, la Sinovac y la que vendrá luego, la de AstraZeneca, que ha comprado Río de Janeiro, el Instituto Osvaldo Cruz, también va a tener esos efectos secundarios no deseados. Así que yo creo que ese 15% se reducirá en la medida que vean que cuando se vacunen los demás, y especialmente los colegas que nos vemos, la cosa va a funcionar bien y tenemos una amplia certeza de que ese 15% se reduce rápidamente. Simplemente un apunte marginal, yo no corresponde hacer un debate vacuna-antivacuna en este momento, pero mi recuerdo de infancia es que las vacunas no se cuestionaban. O sea, esto siento que es un debate relativamente novedoso, pero bueno, no sé. Sin duda. Lo que pasa es que vivimos en uno de los países
con de los mejores sistemas de vacunación del planeta. Y eso nos tiene que enorgullecer. Somos un país que ha hecho de la vacunación una cuestión de salud pública fundamental. Y eso es como nosotros nos criamos con el concepto de que la vacuna era, bueno, no se podía entrar a la escuela sin el carnet de vacunaciones al día. Sí, pero no escuchábamos a nadie que lo cuestionara. En el último tiempo han aparecido algunas teorías que ponen en duda el rol de las vacunas, que algunas han relacionado con cuestiones del autismo, y con esta difusión de las redes que tenemos a nivel mundial, que han querido generar una especie de hendidura en la certeza de que el mundo hoy es mucho más sano desde